Muy buenos días, recicladores, estamos de nuevo en el mercadillo de antigüedades de Hondarribia. Hoy es día 7 de abril, vamos a hacer una única pasada al mercadillo, tenemos bastantes puestos, todavía son las 11 de la mañana, no hay mucha afluencia de gente, pero en breve se empezará a animar la cosa. Vamos a enseñar puesto por puesto, uno por uno, y a ver si encontramos alguna cosita interesante. Vamos con ello, un saludo, recicladores. Bueno, vamos con el primero de los puestos. Este chico trae bastante artículo variado, bastantes cositas interesantes de vaciados y de lotes que va comprando, y vamos a ir enseñando cositas. Si veis alguna cosita interesante, dejar en comentarios y el próximo día, si por lo que sea vuelve a estar, os lo volveremos a enseñar, ¿vale? Por aquí tiene monedas, tiene relojes, mucha bisutería también, bisutería variada, libros también podéis encontrar. Ya sabéis, seguirme, el Reciclador del Norte, YouTube, TikTok, Instagram. Vamos por aquí. Por aquí tiene, mira, cámaras antiguas también. Aquí tiene bastante bisutería. Este chico ya ha traído bastante material de bisutería. Muy bonito para la gente que compra ese tipo de cosas. Podéis encontrar cositas interesantes. Por aquí está esta mujer que hace ella los colgantes, pendientes y este tipo de cosas que también son muy bonitas. Vamos a enseñar alguna cosa un poco más en detalle. Mirad esta, qué bonita. Vamos a enseñar un poco por aquí. Mirad, aquí tenéis colgantes de plata también. Bueno, esto no será plata, será acero o alguna cosa así. Pero mirad, €1,50, €1. Vamos a enseñar este otro puesto por aquí, que había cositas muy bonitas. Mirad esto. Y seguimos, ya sabéis, estamos en el puerto deportivo Hondarribia. Primer y segundo domingo de mes en horario de 8 a 3 del mediodía. Vamos a otro de los puestos. Muy buenas. Mira estas cajitas. Y seguimos. Como podéis ver, tenemos bastante gente, bastantes puestos que ver. Vamos adelante, seguimos. Bueno, seguimos con otro de los puestos. Por aquí esta chica ha traído jarrones, vajilla, bastantes cositas antiguas y bonitas. Mirad este plato. Mirad esta vajilla también. Mirad esta chica también, que se dedica a pintar piedras. Mirad qué bonita, tiene bastantes cosas que pinta ella. La verdad que me ha parecido súper curioso. Es una piedra pintada y tiene también zapatillas. Aquí estas zapatillas de gato. Tiene cuadros también que hace ella. Mirad estos cuadros, qué bonitos también. Si queréis alguna imagen, también hace cuadros por encargo, ¿vale? Si alguien quiere hacer algún tipo de cuadro así o lámina chiquita, más grande, hace por encargo. Estamos en el puerto deportivo Hondarribia, primer y segundo domingo de mes, en horario de 7 a 3 del mediodía. Seguimos. Venga, vamos con otro de los puestos. Este chico también se dedica a hacer vaciados y tiene bastante artículo variado. Y podéis encontrar un poquito de todo. Para los cazatesoros, este es vuestro puesto, ya que tiene bastante artículo variado a buenos precios. Y mirad estas bandejas, qué bonitas, antiguas, qué bonita, me gustan. Vamos a seguir por aquí. Mirad, también tiene algo de electrónica, juguetes también. Mira, de Barbie. Y por aquí tendríamos más electrónica. Seguimos. Venga, seguimos con este puesto, que este chico trae un montón de plata y anillos, pulseras, bastante seleccionado y bastante bonito. Si estáis buscando alguna pieza,
entiende bastante, os puede recomendar bastante bien de algún anillo, alguna pulsera. Siempre trae piezas seleccionadas un poquito, la verdad, y hay cositas bonitas. Seguimos por aquí, vamos a guardar un poco. Y también podéis encontrar relojes, como te decía, las pulseras. Y podéis encontrar bastante cosas. Si busquéis alguna cosita, mirar crucifijos, mecheros un poco especiales. Trae cosas bastante interesantes para los que, como os digo, para los cazatesoros podéis encontrar cositas interesantes. Vamos a seguir, que hay bastantes puestos que ver. Seguimos. Vamos con otro puesto. Por aquí podéis encontrar un poquito de todo. Hay algunos cortes en la imagen que veo que no sé por qué. Llevo viendo esos cortes un tiempo y no sé si será el móvil o ya siento el corte del teléfono. Vamos a seguir. Por aquí tenemos bastante vajilla y bastante artículo variado, como llamo yo. Seguimos. Mira, vamos con uno de los puestos típicos del rastro Hondarribi, que es este señor siempre que trae pianos. Él se dedica a arreglar pianos, ¿vale? Pianos, pianolas, todo tipo de pianos. Si alguna persona tenéis algún piano que arreglar, suele tener por aquí el contacto, pero hoy no lo tiene, aquí lo tenemos. Si alguno tenéis algún piano que arreglar, os ponéis en contacto con él. Es un chico francés, entonces, y si no podéis venir aquí, se lo traéis o lo que sea, y él mismo lo arregla. Mira qué bonito. Seguimos. Venga, vamos con otro de los puestos, el artículo variado. Mira, por aquí tenéis, para la gente, que hay bastante gente que colecciona monedas de 25 pesetas o de 50 pesetas, las del agujerito. Mira, este vende 2, 1 euro. Vale, y tiene bastante artículo variado. Mira, un San Fermín. Qué bonito, 25 euros. Pues no es caro, ¿eh? 25 euros, 4 euros, 4 euros. La verdad que tiene buenos precios. Para ser cosas así un poco antiguas, tiene buenos precios. Seguimos. Mira, os vamos a enseñar este puesto, que hoy es nuevo en el mercado y la verdad que tiene bastante cosas interesantes en cuanto a antigüedades. Así que podéis encontrar bastantes cositas. Estamos en el puerto deportivo Hondarribi, primer y segundo domingo de mes, en horario de 7 a 3 del mediodía. Mirad por aquí, a ver si podemos pasar. Mira, seguimos en el mismo puesto. Tiene bastantes cosas interesantes para los coleccionistas de cosas antiguas, de cosas raras o relojes, por ejemplo. Tiene mucho reloj de bolsillo, la verdad que son súper bonitos. Lonte completo, con caja, 500 euros. Mirad todos los relojes. Aquí habrá unos 4, 16, unos 50 relojes habrá aquí. 500 euros. Mirad este, qué bonito. A mí me encanta, la verdad, todo lo que sea reloj también me encanta. Mirad este también, qué bonito, todo el interior. Y aquí también esto es algo que se vende, que también tenéis de muchos sitios. Un reloj. Y seguimos a mirar este reloj por último, qué bonito, qué detalle. Venga, seguimos con este puesto. Vamos a ir terminando ya el vídeo de hoy. Ya sabéis, estamos Rastro Rentería, primer y segundo domingo de mes, en horario de 8 a 3. Este chico también tiene bastantes cosas variadas. Tenéis aquí discos de música, un reloj grande.
Y por aquí más cositas. Mirad este cartel de cerveza. Cámaras. Mirad esos cuadros, qué bonitos. Esos cuadros que vemos ahí son muy bonitos. Seguimos. Bueno, y despedimos el vídeo con nuestra parada de hoy, 7 de abril, en el rastro de Hondarribia. Hoy teníamos la oferta de velas, como ya sabéis que subimos todo a TikTok, teníamos la oferta de velas que se han vendido un montón. Nuestros marcos de 2 euros, que también hemos vendido muy bien. Y por aquí tenéis la sección de vaciado, que la verdad que se ha despejado bastante, aún nos quedan alguna cosita, pero poca cosa. Por aquí también tenemos alguna cosita, que también estas cajas estaban llenas y se ha vaciado bastante. Y por aquí seguimos con la parte del vaciado, que también va quedando menos. Así que ya sabéis, seguirnos YouTube, TikTok, Instagram, El Reciclador del Norte, darle like y dejar un comentario. Un saludo, nos vemos.